su venia, señor presidente. Una constante de esta legislatura federal es la simulación, donde por un lado se abre el Parlamento a los ciudadanos y por otro lado se cierra la posibilidad de incorporar las opiniones a las decisiones públicas. Esta Cámara de Diputados no puede ser de dichos, tiene que ser de hechos, ya que las decisiones que nosotros tomamos afectan a millones de mexicanos y deben de ser tomadas en consenso, y no por una Cámara de Diputados disfrazada de Parlamento abierto, donde imperen los oídos sordos. Las prácticas de Parlamento abierto no concluyeron en el dictamen y con base en ello se está imponiendo una Guardia Nacional basada en una sola visión, en donde solo existe una opinión, una propuesta y una verdad, lo que es contrario a los principios democráticos del país. Hoy se presenta un dictamen que pretende legalizar el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que pretendía hacer lo mismo. Y aquí cabe recordar que el grupo parlamentario mayoritario de esta legislatura votó en el pasado en sentido negativo la Ley de Seguridad Interior. Y hoy pretenden venir a imponer lo mismo, pero dando un rango constitucional. Es un hecho que la Guardia Nacional tendrá legalidad, pero no legitimidad, ya que esto último se gana en consenso y es algo que no ha existido en esta Cámara desde el 1 de septiembre pasado. Pero ¿cómo reconocer una decisión que no fue fruto del consenso? Les pregunto, compañeros, ¿dónde quedó el fortalecimiento, la profesionalización y el mejoramiento de condiciones de trabajo de las instituciones policiales en los estados y municipios? Esto se reflejó en el presupuesto que se acaba de aprobar. ¿Son los policías locales las grandes ausentes en la estrategia de seguridad? Han sido relegadas y condenadas a su suerte. Consideramos que el dictamen que se aprobará, que se pone en consideración, en la forma es una insensatez jurídica y en el fondo es un abuso de poder. Quisiera recordarles la opinión del grupo parlamentario que hoy propone la creación de la Guardia Nacional en relación a la Ley de Seguridad Interior, hoy declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual cito: compañeras y compañeros, Morena votará en contra del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior porque legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas del orden civil, carece de sustento constitucional, militariza el país y otorga autonomía de los poderes civiles a las Fuerzas Armadas en sus funciones en materia de seguridad pública. La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, y por el contrario estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el estado de excepción en el que nos encontramos desde hace 10 años, pero sobre todo votaremos en contra porque significa la repetición de los mismos errores de la guerra iniciada por administraciones pasadas. Se normaliza la excepción, se mantiene al ejército en las calles, realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer, profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal, y fin de la cita. Lo que hoy votaremos es a todas luces lo que se pretende: una Guardia Nacional, que las Fuerzas Armadas sigan realizando funciones de seguridad pública. Se ha hablado de una política fallida en materia de seguridad pública en nuestro país por 2 sexenios consecutivos, aquellos de la guerra contra el narco, que trajo consigo más muertes y más violaciones a los derechos humanos, aquella que estuvo plasmado desaparecidos. Hoy podemos decir que nos estamos encaminando a repetir la misma política fallida para extenderla por un sexenio más, a lo que no se atrevieron los gobiernos anteriores para legitimar a las Fuerzas Armadas en su actuación, porque sería algo que en su momento la oposición condenaría inaudito. Al parecer esta misma oposición lo va a conseguir hoy en nuestra Carta Magna. No cabe duda
que el discurso para llegar al poder solo fue populista. Hoy son el gobierno y están haciendo lo contrario para lograr la pacificación del país y que tanto vendieron, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. La guerra nunca podrá hacer la paz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.